Y ahí aprendiendo mi mamá a soltar, pues, o sea, claro, como no. Entonces yo, ya, era así. No ves su papel. No. Y en el duelo, por ejemplo, no vamos a hablar ahora del duelo, pero hay etapas de la negación, de la negociación, del enojo y demás cosas. Pero hay la sexta etapa que ahora se ha planteado, Ya. que son los legados. Pame, no seas tan yuk. ¡Ya! No, Perdón. Y no juegues con lo que llamo yo los ISIS. Los ISIS son como los miedos. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si va a ocurrir esto? ¿Y si...? Y si me chupo. Vive el momento. Hola, muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Nosotros felices de tenerlos aquí en nuestro tercer capítulo. Ha sido una semana emocionante, bueno, dichosa de seguir compartiendo con mis hermanas este tema que es tan importante para nosotros, que es la ausencia de una figura materno o paterna, no por abandono, sino por necesidad. Chicas, bienvenidas. 1, 2, 3. Al aire. Bueno, amigos, como el anterior episodio estábamos hablando de todo lo que era nuestra infancia, de realmente cómo hemos ido creciendo, y dentro de todo eso hemos visto de que un punto muy importante ha sido la ausencia que hemos tenido con nuestro papá, ¿no? En diferentes etapas, porque en realidad en la mía era cuando yo ya estaba en la universidad. No sé, Tere, ¿en cuántos años te dejó el papá? Sí, bueno, es un tema que la verdad a mí sí me toca mucho porque en realidad, para ponerlos un poquito en contexto, nuestro papá tuvo que migrar a otro país. Bueno, cuando yo tenía 12 años, las chicas sí estaban un poquito más grandes, pero fue por necesidad, ¿no? Obviamente yo creo que como papás, ahora que nosotros somos mamás, Vemos del otro lado, ¿no? claro, la responsabilidad que él pudo, asumo tener en ese momento, y tener que hacerlo por nosotras. Entonces, sí es un tema Delicado. Yo pienso que es un tema que realmente nos ha llegado A marcar mucho, porque en realidad, si bien en el anterior capítulo hablábamos de todo lo emocionante que era, nuestros amigos, la parte bonita, esa era la parte triste, ¿no? Porque en realidad, como contábamos, Pamela era la niña frágil que de pronto la necesidad de realmente que nuestro papá diga, me tengo que ir porque nos duele, y asumir papeles, porque en realidad yo como hermana mayor, claro, tuviste que asumir algo Tuve que- súper importante. hoy en día no lo tenemos a mi papá, ¿no? Ha sido otro tipo de duelo, pero llegar a ese punto realmente es algo que nos ha marcado mucho, ¿no? Entonces, y queremos llegar a ustedes porque en realidad hoy siendo mamás tenemos también otras historias, ¿no? Y tratamos de querer ayudar a nuestras hijas para que no sientan ese dolor que nosotros hemos pasado. Sí, ¿no? o sea, sí, yo sé que este episodio es un poco fuerte para nosotras. Sé que mientras íbamos creciendo, íbamos experimentando nuevas travesías, nuevas circunstancias que la vida nos daba. Y tal vez mucha gente se identifique con nosotras, pero más allá de todo este caos que tal vez lo hemos pasado, yo me acordaba que el papá decía, he dejado buenos cimientos, he dejado muchos valores para que yo pueda partir y ustedes puedan seguir su camino. Claro, y es la realidad que muchos pasan hoy en día, ¿no? De que realmente los papás te tengan que dejar, no porque ellos quieren, Sí. no porque ellos quieren, en realidad es la necesidad económica, y ver el lado positivo era, ¿por qué se dio el papá? Por nosotras, porque en realidad su fin era, yo quiero que ustedes estén bien, quiero que ustedes terminen sus estudios, que sean algo, y nosotros teníamos que responder a eso de la mejor manera. Entonces también teníamos como que no podemos defraudarle, pero también era doloroso de que ya no podíamos correr donde él a decirle tenemos esta presentación, o ya era, la distancia se nos complicó demasiado, porque aparte que el papá tenía trabajos Nocturnos. en unos turnos que ya no era lo mismo, ¿no? Y hemos tenido que saber sobrellevar y salir de eso, afrontar eso, ¿no? Yo creo que, como les he dicho, pasa el tiempo y cada una ha tenido que establecerse, cada una ha tenido que pisar una realidad
de decir que no está el papá acá, cómo lo afrontamos, qué hacemos. A veces yo me sentía culpable porque decía, por unos pesos se tuvo que ir mi héroe, ¿no? Me pegó mucho, perdón, pero siento que ahora las cosas que que Dios te pone Ujú. es porque realmente necesitas ser fuerte. Creo que es una de nuestras historias más tristes, porque luego de eso, luego de que realmente hemos tenido un papá increíble en todo sentido, que fue y luchó por nosotros, y para muchos que ven esto saben que irse fuera de tu país realmente es muy duro. Y cuando él tuvo que regresar, estuvo con nosotros unos 3 años, 4 años más, y de ahí vino la pandemia y se nos fue. Entonces fue algo muy duro, en el cual nosotros, y bueno, personalmente siempre digo, valoremos cada instante y cada segundo de nuestros padres. Si bien hoy día tocamos el tema de nuestro padre, precisamente, pero va a haber un momento también que vamos a tocar cómo le ha tocado sobrellevar eso a nuestra reina, ¿no? A nuestra madre, que creo que ha sido quien ha llevado el papel más duro de esto, Con Sí. nosotras tres. ¿no? Pero es momento de presentar Sí, a alguien de que presentar. realmente nos pueda escuchar, Sí. nos pueda... Creo que es una conciencia, porque es una conciencia tal vez porque él es psicólogo, entonces una conciencia negra tal vez, una conciencia alegre, o sea, Lo que pasa es el psicólogo de la familia y lo amamos mucho. Sí, lo que pasa es que tenemos el privilegio de tener en la familia un tío que queremos y que amamos mucho, y hoy tenemos el placer de que nos pueda acompañar, y realmente para nosotros eso es una alegría muy grande. Yo escuché un poco de su historia del tío, me siento muy orgullosa, muy orgullosa de la persona que ha sabido afrontar las cosas de la vida, y creo que eso es lo que estamos reflejando en este podcast, de reflejar una historia de lucha, valentía, de las cosas que nos pega, como nos pega la vida. ¿me Claro, porque entiendes? ahora sí vamos a entrar con el tío de una forma mucho más profunda, ¿no? Porque si algún momento él sabía cómo nos pasaban las cosas, Ujú. nosotros tampoco éramos de ir y abrirnos, ¿no? Porque a veces es hacernos las fuertes, pero yo creo que él ha visto todo el proceso de afuera. Sí. Entonces, ¿qué mejor para que él nos pueda Que nos aconsejar puede y aconsejar, también sí. pueda aconsejarnos a ustedes que pueden estar pasando por lo mismo? Sí, así que yo le doy una bienvenida y un agradecimiento que él esté acá. Con ustedes, Juan Rodrigo Aguilar. No, yo soy el más feliz. Hemos estado en momentos de pausa conversando y riendo mucho, porque realmente estar con estas mis tres sobrinas es no solamente un orgullo, es una alegría y es una satisfacción para el corazón, para el espíritu que hoy tenemos que desarrollar tanto. Así es que estoy feliz de estar con ustedes, Teresita, Adri, Pame. Ay, si contara las anécdotas. Bueno, tío, ahora, Ahora vamos a agarrar y vamos a empezar Vamos a sacarte el jugo. del de tus jugo, la verdad, conocimientos. de todos Perfecto. tus conocimientos, tu experiencia. Yo creo que gran parte de todo esto es contar y sanar. Y creo que qué lindo que tú nos puedes escuchar y guiarnos y decirnos por qué ha pasado esto y si tenemos todavía ese dolor, cómo podemos sanar. Curar, ¿no? Curarlo. Mira, tío, el tema de hoy es, bueno, has debido ver la intro, es La ausencia que nosotros hemos podido tener de nuestro papá por la necesidad, ¿no? Mira, teniendo tres hijas, él ha asumido una responsabilidad grande, nos ha dejado a diferentes edades y él se ha ido por 14 años a Estados Unidos. Y obviamente ha sido un lapso súper grande, ¿no? Entonces, yo quería, un poquito entrando al tema, preguntarte si es que esto realmente puede afectar emocionalmente a las niñas o a las personas en ese momento cuando tienes una separación, no por abandono, sino por necesidad. Perder a alguien es tan complicado, tan difícil de asimilar, y mucho menos cuando eres niño o eres adolescente, porque en ese momento lo que ocurre es de que
no encuentran las explicaciones claras para poder racionalizar el tema. Un adulto tiene las funciones ejecutivas y puede más o menos entender las razones, los motivos y demás. Un niño y un adolescente, especialmente un niño, tiene las circunstancias en las que vive momentos de placer, está desarrollándose y lo que más desea es tener a sus padres juntos, a los seres queridos juntos. Y cuando hay una ausencia, una pérdida por alguna situación, no siempre se la entiende. Y muchas veces sucede de que la explicación se la encuentra en el llanto, en el dolor, y a veces también tratan de explicarse uno qué es lo que pasa. Y en ese tratar de explicarse muchas veces, la mente nos juega muchas cosas. Nos hace sentir culpables en algunos casos, Claro. como la razón de que por mí se ha ido, o yo me he portado mal, o no he dicho, o no he hecho las cosas que Porque no, no lo sabes en ese no lo momento. sabes. Entonces, ese imaginario comienza a jugar mucho más y nos produce más dolor y nos lastima mucho más. Y ahora, tío, a ver, cambiando un poquito, en el caso de que si fuera una niña o un niño que no haya conocido a su papá, ¿eso también le puede afectar o no es tanto? O sea, tú Va a dices, ser esa diferente. pérdida. Claro, la pérdida de Ausencia. la ausencia que hemos tenido en el sentido de que nosotros vivíamos con el papá, nosotros compartíamos con el Aparte, papá. nunca hemos perdido el contacto con Exacto, el papá. entonces siempre hemos estado con el papá nos llevaba al colegio, el papá nos recogía, el papá nos llamaba la atención, el papá estaba ahí. A lo que hay otros papás, que hay muchas historias en el cual quedan embarazadas, están con la niña y prácticamente el papá desaparece. Entonces, ¿Es lo es mismo? el mismo dolor que puedan tener tanto la persona que ha vivido con el papá, aquella que no ha conocido. Yo creo que en realidad no es cuál duele más, sino es cómo asimilas y cómo te involucras en este tema. Cuando nacemos, nuestras primeras referencias son nuestros padres, o mi papá, o tu mamá, independientemente de que estén juntos o no. Son las primeras relaciones, cuando tú comienzas a identificar, primero a ver las sombras más o menos, cuando eres muy pequeño y luego vas desarrollando. El primer espacio de socialización es la familia, Claro, es los el todo padres, más ¿no? próximo. Entonces, en ese momento tú no hay esta información que dice tiene que haber papá y tiene que haber mamá. Claro. Puede ser el abuelo, la abuela, el tío, algún familiar que asuma este espacio y que en realidad se convierte en la persona que va dando el cariño, esas emociones, esas situaciones tan bonitas. ¿Dónde se rompe este espacio? Cuando ya entramos a otros espacios, la guardería, el kinder, el pre-kinder, digamos, donde ya ves no Interacción con solamente otras personas. a Claro. ti mismo o tu espacio familiar, sino comienzas a mirar que hay niños que tienen su papá, que Que tienen tienen su su forma, mamá, claro. que tienen su abuelo, que tienen... O sea, comienzas a mirar Y empiezas a comparar. y ¿no? empiezas a comparar y dices, oye, yo tengo a mi mamá que me ama mucho, tengo a mi mamá que me recoge, que me lleva, mi abuelo, mi abuela, y yo no tengo papá, o no tengo mamá, o no tengo mis papás, porque también sucede en ese caso. Y entonces ahí vienen las preguntas. Y ahí es muy importante la capacidad de relacionar los papás y conversar con los hijos. Obviamente con pequeños ejemplos, con pequeñas circunstancias, porque lo que tratas es de calmar un poco esas. Yo quiero tener a mi papá, quiero conocer a mi papá. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Esa ansiedad. Y a veces ¿no? por Claro. la persona que está, adulta que está ahí, por evitar esa situación de dolor, pensando de que Le va a hacer le bien. va a hacer daño y demás, o le va a hacer bien, genera ¿Confusiones? ideas, historias que muchas veces en el tiempo comienzan a ser dolorosas porque a medida que vas creciendo te das cuenta que no era tan verdad esa situación. Claro. Ahora, tío, yo estaba pensando igual, porque las tres como que somos de diferente generación. Ujú. Es como que, ¿cómo te afecta esa ausencia de papá cuando eres muy niño, cuando ya eres preadolescente, cuando ya eres un poco mayor? O sea, como en Joven. nuestro caso, eh,
¿cómo nos puede pegar tanto? Porque, o sea, yo en mi adolescencia, porque mi papá se fue cuando yo tenía 16 años, además de que tener esos problemas hormonales y tú sabes que la edad del burro está ahí en plena y, y yo decir, me ha pegado, creo, mucho más que a mis hermanas, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo te afecta, o sea, esa ausencia en las diferentes edades? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la edad que sea Exacto. nos duele. Las ausencias, la pérdida de un ser querido. Simplemente es cómo asimilamos y cómo vivimos ese momento. Y a veces los entornos pueden ser los que nos protejan y se conviertan en una especie de colchón a través del cual, de alguna manera, no duela tanto, Ujú, pero sí duele, claro. sí afecta. O sea, cuando eres niño, hasta los 9 años vives la fantasía, vives emociones, cada nueva experiencia es como vivir cosas nuevas, porque cada día vives nuevas sensaciones. Exacto, y eso es lo que voy, porque por ejemplo la Tere, que era Más la pequeña, menor, claro. la menor era como que, ya se fue y ya como que un poco sigo mi línea, ¿me entiendes? Y que la veía y decía, bueno, ya. Pero yo era como que si estuviera en un cuarto y me apagaran la luz y yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero yo creo que cada una ha llevado un dolor muy Claro. diferente. Por eso, por eso te Muy, digo. Sí, muy pero a ver, diferente. yo me acuerdo de ustedes. Ujú. Les voy a contar un poco, ¿no? Tal vez ni lo saben Ni lo han ustedes, percibido. ni lo han percibido. Recuerdo una historia que en la familia nos causó mucho dolor y lágrimas en su momento, cuando Teresa, en esa inocencia, dijo, mi papá se está yendo por un tema de buscar dinero, de ir a trabajar para mantenernos demás. Y tú querías romper tu alcancía. Ay, no. Y dijiste, rompo mi alcancía para que no te vayas. Ay, ay, ay. ¿Sabes, tío? Yo, o sea, mira, yo recuerdo y sé que para mí puede, por eso tienes la percepción. Por ejemplo, yo tengo marcado el día en que mi papá se ido, así en mi corazón, Ujú. ¿no? O sea, cómo se ha ido, el ver a toda la familia, el todos llorar. Y recuerdo que bajamos del aeropuerto, destrozados, obvio. Ujú. Y recuerdo que mi mamá nos echó a la cama a las 3 y nos abrazó y dijo, bueno, mañana es un nuevo día. Ujú. Y nosotras podemos. Y mira, yo tenía 12 años, probablemente no haya tenido el concepto de exacto de realmente se está yendo lejos, porque uno cuando es niño puedes pensar No que se se está imagina. yendo 2 cuadras más allá, ¿no? Ujú. Pero cuando yo empecé a ya pisar, o sea, tener el contexto de que mi papá se fue, y justo tocábamos el primer capítulo donde yo decía, mi papá a mí siempre me enseñaba que yo bajo mis méritos y bajo mis herramientas, porque yo siempre era la más lanzada en todo, yo podía hacerlo todo. Entonces, sin embargo, obviamente para mí ha sido pues un golpe tremendo de ver cómo mi papá ha acompañado a mis hermanas en toda la época de colegio o en la gran mayoría del colegio y que yo en la etapa más crucial, por así decirlo, o sea, tenía que ver yo sola cómo afrontarlo o tenía que ver yo sola cómo realizarme, cómo cumplir con las expectativas de mi mamá, de mi papá. Y es lo que siempre decía, hasta un punto, mi papá era pues para mí todo, o sea, han sido años de construcción con mi papá, donde yo decía, mi papá se está yendo, y, pero yo voy a hacer todo lo que mi papá diga, todo lo que mi papá quiera. Mi papá por teléfono decía, esto es blanco, y yo, Y ok, todo es sea blanco, blanco. y lo voy a hacer blanco, y si no, lo pinto blanco. Y ha sido como que un concepto para mí tan fuerte de, si mi papá está yendo, yo tengo que cumplir con sus expectativas. O sea, yo no puedo defraudarle. Mira, para un poco cesar esa etapa del imaginario y demás, a veces hay ausencias que son producto de estas circunstancias de un viaje, de un espacio no determinado en tiempo ni Ujú. geográficamente. Pero también hay ausencias y muchos tal vez vivimos esta situación. Papás y mamás que están junto a sus hijos, pero que no están presentes. Es cierto. Sí. Sí. Y volviendo más o menos al ejemplo que te decía Teresa, hay historias en las que
El papá trabaja tanto y dice, por vos trabajo, para que tengas esto, para que tengas lo otro. Pero cubre esa parte de las necesidades fisiológicas, de protección y demás, pero se olvida de la parte emocional, de la parte más importante. Y hay la historia de un niño que le decía a su papá, papá, ¿cuánto te pagan por una hora de trabajo? Mucho. Aquí está mi alcance. Ay, Te compro una hora. Donde seas mío, donde puedas darme todo lo que necesito. Sí. Y sabes, Abrazos, besos, atención. Hoy la tecnología nos da tantas capacidades, tantas posibilidades, de que si tú vas y atiendes más un lugar público, por decirte, vas a un restaurante, te das cuenta que el papá, la mamá, con los su hermanos celular. mayores están con sus celulares y los niños no tienen nada que hacer más que también jugar con celulares. Y es cierto, tío, porque yo recuerdo que en una charla que tuvimos en el colegio de mi hija, decían, yo paso el tiempo con mi hijo, pero el hijo está encerrado en el cuarto con su celular y eso no es pasar tiempo. yo soy igual genero Eso una no es ausencia, pasar es ausencia. Exacto. Entonces, uno busca, los niños buscan hoy en día que es el celular, pero yo creo que gracias a Dios nosotros hemos sido muy bendecidas de tener a un padre que era muy íntegro con nosotras, ¿no? Por eso es que tal vez nos ha marcado tanto y a veces pienso que eso ha tenido muchas repercusiones largo a plazo. largo plazo, ¿no? Porque eso que ha generado, por lo menos o sea, en mi situación que era, he tenido mucho apego a mi primer enamorado, ¿no? Porque Claro. yo agarraba y decía, me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar y a mí no me puede dejar. Entonces, así, yo pienso que eso ha sido la consecuencia de lo que realmente mi papá se fue. Estábamos hablando de la niñez y Ajá. de la experiencia de Teresa y es bueno también hablar de la adolescencia, ¿no? En la que estabas tú en ese momento. Y es el momento donde se complican más las cosas. Yo atiendo terapia, especialmente a papás y a adolescentes con mucha frecuencia, y casi es en común. Hay un común, primero, de los miedos de los papás, de no saber cómo enfrentar estas situaciones de rebeldías, de reacciones que tienen Los el adolescente o la adolescente. Ujú. Y también del adolescente de no saber cómo direccionar sus reacciones, sus emociones, sus sentimientos y demás cosas. Entonces ahí hay una etapa muy fuerte. Y cuando hay una ausencia de esta naturaleza así, de la noche a la mañana, no solamente hay un tema de culpas, sino hay un tema de que nuestro organismo, nuestra fisiología, nuestra psicología está, en un momento es como si tú desenchufaras tu celular o tu computador y no hay energía y todo puede pasar. Y todo cambia. Y todo cambia. Entonces, te estás construyendo, las funciones ejecutivas que están por acá no funcionan adecuadamente. Y ahí nos volvemos más vulnerables. Obvio que sí, yo creo. Podrías volverte más vulnerable, Más fuerte. pero el tema es que no te olvides que somos seres sociales. Siendo seres sociales, hay un tema importante. Los entornos juegan roles importantes. Tu mamá, tus abuelos, tus tíos, tus tías, marcan también cómo vas a llevar adelante este proceso, porque pueden protegerte demasiado. Tus amigos, tío. Oh, eso es lo que quería decir. ¿Qué es lo que pasa? eso mucho viene te más- refugias en tus ellos. amigos. Y ahora, Exacto. suerte si tuviste unos buenos amigos, Amigos. ¿no? Porque En el caso mío, por ejemplo, tío, yo estaba tan vulnerable que le tocó mal que no malas amigas, sino es que me hicieron dar cuenta de que era como que, sí, tú participas y tú no. Tú ahora sí eres la elegida, pero el día de mañana eres raleada, ¿ubicas? Y yo era tan vulnerable que yo agachaba la cabeza y a veces decía, estoy sola otra vez. O sea, porque siento que con mi papá era como que una pared Ujú. y yo decía, no tengo mi pared, tengo a alguien que me cuida. ¿Me entiendes? Pero saber que no tengo
me bajó tanto la autoestima, me bajó tanto la inseguridad, que hasta el día de hoy puedo decir lo que yo tengo todavía mucha ¿Tienes inseguridad, inseguridades? tanto en mí como en mis decisiones. Totalmente de acuerdo. Fíjese, la adolescencia tiene esta circunstancia. Hemos hecho un estudio recién con 2.500 estudiantes de quinto y sexto de secundaria. Ya. Y una de las preguntas era, ¿cómo te sientes? Y la mayoría de los adolescentes tienen miedo. Miedo a perder a sus padres, miedo a perderse a ellos, miedo a no saber qué hacer respecto al futuro. O sea, te conviertes en una persona vulnerable. Y hay un momento de estrés porque en ese momento tienes que tomar decisiones y acciones. Entonces, lo que tú has vivido es como la etapa donde los adolescentes están reconstruyéndose, pero encima hay esta situación que te causa dolor. Además que yo tenía problemas hormonales, ¿no? Además, Entonces era como que nadie me quiere. Entonces eres como un patito feo que No, nadie yo era me al quiere. ¿me contrario, es entiendes? más, yo demostraba que yo era la fuerte, ¿no? Yo tenía que demostrar que era la fuerte, aquí no puedo. ¿Por qué? Porque mi papá, el momento que se fue, me dijo, tu mamá viene a asumir mi papel y tú vienes a asumir el papel de mamá para tus hermanas. Exacto, y Entonces es yo verdad. decía, ay, Qué yo responsabilidad. caigo, yo estoy triste, Estoy mis cayendo hermanas en van a sufrir, van a estar mal. Entonces era como que yo tenía que hacerme la fuerte y por dentro estaba deshecha. y hay esos temas que suceden. O sea, por hacerte la fuerte, por ponerte al frente de Exacto. una situación, dejas de llorar, dejas de expresar Muchísimo. lo que sientes Ujú. y buscas en otros lugares Ok, lo que no tienes en tu casa. sí. Y en la juventud en la que tú estabas, Claro. llegando a la universidad, que era un nuevo espacio, lo que tú has tenido es un tema de esos miedos Ujú. se constituían en tus primeras relaciones de pareja, de dependencias emocionales. Ahí está. Y esas dependencias emocionales hacen de que nos debilitemos frente a la otra persona y aceptemos otras cosas. Pero internamente eres consciente de lo que te está pasando, pero no sabes cómo resolver Como, estas claro. cosas. Las dependencias son bien complicadas porque te afectan, porque es un juego entre lo racional y irracional, entre lo emocional y la razón. Y eso es por la ausencia. Son por las situaciones que Que estás sepa- viviendo, claro. que te Porque en lastiman. algún punto siento que las tres hemos vivido eso, ¿no? Esa dependencia emocional con nuestras parejas, Ujú. que obviamente nos han llevado a tomar decisiones Equivocadas, no erróneas. sí, erróneas o equivocadas, pero en su momento siempre era buscando ese rol, De papá. ese rol de protección, ese rol de, ok, ¿quién me cuida? Tal cual. ¿Cómo me trata? ¿Cómo es? Por más de que la percepción sea mala o equivocada, decías como que, ok, pero sí me protege. O No, y tengo a alguien, o sea, tengo a alguien que Sí. está ahí y me va a defender, Pero digamos, eso ¿no ve? también ha podido mucho depender de la inmadurez en que en ese momento Pues teníamos. Claro, porque ahora, digamos, ya maduras, viendo del otro lado, y ya yo creo que ya hemos curado gran Hemos parte. pasado, pues ahora ¿no? que venga el próximo. Pero Entonces, Al que venga el próximo, aquí ya sabemos. ahora, yo les Pero cuento una eso- historia súper interesante y perdón que involucre también mis historias. No, está No, bien. no, Sí, pues, sí, de eso se trata. Salud, salud, salud. Bueno, aquí vamos a salir emocionados. Yo he ¿Iniciamos vivido con vino? muy cerca de ustedes, he vivido aquí al lado y ha habido una etapa, te estoy hablando de 11 años, donde mi mamá se enfermó muchísimo y era el sostén de la familia. Mi papá existía, estaba ahí, pero tenía sus historias, tenía sus cosas, sus temas. Y se enfermó tremendamente mi mamá y un día me llama y me dice, hijito, no tenemos plata, no tienes hermanos, no tienes otra persona que pueda suplir Mi papel. mi papel. Tu papá es alegre y no sé qué va a pasar con tu papá cuando me vaya. Entonces ahí es como que no encuentras ni siquiera de dónde agarrarte. ¿De dónde agarrarte? de Claro. dónde agarrarte. Pero me dio 3 mensajes que hoy hacen de que sean mi vida y sean la razón de mi vida y el propósito de mi vida. Ujú. Primero me dijo,
agradece todo lo que haces, todo lo que recibes. Desde Dios hasta la persona que te invita a un café, un almuerzo, O un vino. a un vino. Agradece mucho. Siempre agradece. Y la forma de agradecer no solamente es en palabras, sino en acciones. Claro, total. Un abrazo, hablar, escuchar o hacer algo por esa persona. Y tú eres niño, me decía, no puedes hacer más que, puedes barrer, puedes lavar sus platos, ir a botar su basura, ¿no? Y el otro tema era perdonar. Perdonarte a ti mismo por todo lo que has vivido, por todas las circunstancias que has vivido y las reacciones que has tenido en determinado momento y que tú ¿Y eso es racionalices. sanar también, tío? Eso es Perdona. Perdón. Claro, sanar. obvio. O Creo que sea, es sí. perdonarte primero a ti mismo. O sea, porque en tu historia de niña, en tu historia de adolescente, de joven, ha marcado un momento la ausencia del papá. Y han habido diferentes reacciones. Y muchas veces esas palabras, esas acciones que han tenido ustedes pueden seguir causándoles el dolor y seguir arrastrando ustedes. Y en realidad es perdonarte a ti mismo. O sea, decir, he vivido una situación difícil, Claro. racionalizarlo y de Ujú. alguna manera superarlo. Dejarlo para atrás. Que estos espacios como los que tenemos sean Claro. un elemento de catarsis, digamos, de hablar, de soltar, pero Ujú. fundamentalmente de sanarnos. ¿Y tú piensas, tío, que digamos, o sea, si bien hemos tenido ese dolor, ¿no? Y de pronto ya vemos del otro lado, ¿no? Porque ya Ujú. vemos como mamás, ¿no? Mm. Entonces, nosotros no queremos que ellas pasen por lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar Ayudar. a aquellas personas? Porque a veces es, o sea, yo No se escucho, ¿no? adultos. En la vida diaria, ¿qué pasa? O sea, agarran y dicen, ah, bueno, pero el papá es el papá. No, el papá es una figura que sí influye bastante en nuestras vidas, ¿no? Bastante. Entonces, personalmente nosotros, o sea, tratamos de no querer pasar eso con nuestras hijas. Entonces, yo a veces decía, tengo que hacerla más segura, que ella confíe en ella. O sea, yo estoy aquí, ¿qué te falta? Yo estoy... Es que lo que pasa es que tú estás tomando el rol de papá y mamá, Claro. ¿no ve? Ujú. Entonces son dos roles en una persona. Y cómo es de complicado, tío, de querer de que no pasen lo mismo que tal Exacto. vez estamos ¿Qué pasando. hacemos con los niños que están pasando eso cuando tú eres una mamá, no? Primero, es como los papás separados también, ¿no? Ujú. Claro. Que el hijo o la hija sale el fin de semana y hay una especie de una ley de la compensación, ¿no? O sea, le doy todo lo que quiera, todo lo que pueda y evito de que llore, de que tenga cosas, porque durante la semana de los papás separados, la mamá o el papá se dedica al tema de la escuela, de las tareas, de las cosas, y ahí tienes que ser de alguna manera duro. Pero el fin de semana es todo placer, es todo, ah, sí, vamos al parque, vamos a hacer No, esto. la cara bonita. La cara bonita de las historias. Entonces, es muy importante, y yo les decía, hablar con los entornos, porque no es tú solo, tú sola responsabilidad. Exacto. Tu mamá ha estado acompañando mucho contigo, tus tías han estado acompañando. Entonces, es generar un espíritu de cuerpo y una línea en la que tú quieres ir. Pero en el sentido de agarrar y decir, no es importante tu papá, digamos, aquí estamos nosotros, está mi mamá, están tus tías, ¿no? La persona, porque tenemos que ser claros, hay personas como padres que sí van a estar ahí, van a querer ayudar, pero hay otras personas que no les nace, digamos, ese cariño a su hijo. Entonces, no puedes obligar al papá a que realmente esté ahí. Si tú piensas, lo que hacemos a veces es mentir a nuestros hijos, crear historias que les decía hace rato, que a la larga se caen y son mucho más dolorosas. Ujú. Hay una situación real. No es que no importa la no presencia del papá o de la mamá. Lo importante es, de alguna manera, conversar, hablar, Claro. establecer los entornos más adecuados que permitan proteger a tu hija, Dale seguridad. darle seguridad. Mm. No mentir. Ya el tiempo dirá. No sabemos lo que va a ocurrir más adelante. Claro. Vivamos el presente, el momento, vivamos esa niñez, esa adolescencia y esa juventud. Mm. Llegará el momento donde se tenga que hablar de otros temas. En el aspecto, obviamente te hablamos como mamás, ¿no? Ujú. Es como que retrocediendo un poco, el hecho de que tu niña esté, obviamente, como dice, en el celular y todo eso, y tú estás pendiente de
tengo que ganar dinero. ¿Cómo puedes agarrar y hacerle entender a tu niña, que tú sabes que no tiene el mismo raciocinio, la madurez, para decir, sabes que hijita, te vas a quedar sola? Porque muchas mamás pasan eso en el aspecto de, te tienes que quedar sola porque tengo que ganar un peso. ¿Cómo transmites eso a los niños? ¿Cómo haces para involucrarte un poco más con tu niña? Se llama eso gestión emocional y todo parte de las emociones. ¿Han visto Intensamente? Sí. ¿Han visto? ¿Qué les ha gustado de ella? Yo soy Furia. Yo Furia. La alegrona. La alegrona. Y ahí tenemos como alegría, cinco, en la primera película tenemos como 5 emociones y luego se suman otras más. Pero está la tristeza, Alegría. la alegría, Furia. furia, Encanto. No, Miedo, engreída. No, miedo. miedo, El azulito, sí. Y la que le da asco todo. Claro, La verde que se llama. Desagrado. desagrado. Y si te comienzas si comienzas a mirar en detalle, parecía que la alegría es la única positiva y las demás son Sí, las sí, sí. negativas, ¿no? Porque ira, tristeza, parecía que fuera mal. Y en realidad es reconocer con nuestros hijos estas emociones inicialmente. O sea, efectivamente, cuando tú dejas a tu hija en un cuarto y le dices, aquí te vas a quedar por un rato, lo que tú tienes que es expresar la emoción que estás sintiendo, lo que te causa esa situación, pero también en un sentido de también escucharla a tu hija Claro. y decir, ¿qué tú sientes? ¿Cómo te sientes en esos momentos? Mira, no quiero estar solita, no me gusta, me siento miedo. Buscar, claro. Ok, entonces vamos a buscar una guardería. Vamos a buscar buscar a nuestros buscaríamos alguien de nuestros- soluciones. Y tal vez eso tal vez es lo que nos ha pasado, ¿no? Con el papá, porque como estaba distante, era como que yo necesito ganar el peso, el dólar, ¿no? Que es un poco más, y decir, ustedes se van a quedar, yo me voy. Entonces, como tú dices, el transmitirnos esas emociones para decir cómo se sienten el día de mañana, ¿no? Con alguien, decir, ¿cómo te sientes hoy? Pero Y es que fuerte, ¿no? también te tienes que Son poner a dos cosas pensar que diferentes. solamente nosotros estamos pensando en nosotros, porque Ujú. algún momento cuando yo hablaba con el tío decía, y realmente nos hemos puesto a pensar cómo se sentía el él? papá, cómo se sentía la mamá. Ujú. O sea, el dolor más grande, aunque no creas, creo que lo ha llevado la mamá, porque en realidad el papá era el que llevaba, o sea, mi papá tenía un papel muy de padre, ¿no? O sea, él estaba con De proveedor. nosotros siempre, no solamente proveedor, o sea, él nos hacía hacer las tareas, Pero él era un papá muy jugaba, presente. estaba muy presente, entonces, y de pronto para mi mamá que ¡pum! Haya dado la vuelta también ha sido durísimo. Claro, claro. Y en ¿no? realidad, obviamente, hemos percibido las cosas tan de diferente manera, porque, claro, teníamos un esquema de vida con mi papá. Ujú. Y cuando se fue, mi mamá, que es mucho más relajada, pues Sí. hemos entrado a otro aspecto de vida, ¿no? Ujú. Donde era relajadas, no pasa nada. O sea, disfrutábamos pero era diferente. Cuando estaba mi papá era, ay, tu hija se ha portado mal, llámale la atención. Entonces mi papá venía y nos llamaba la atención. Entonces, Ujú. cuando ya estaba mi mamá sola, tenía que llamar hasta allá para Sí, que realmente nos nos llame la pueda atención. llamar la atención. O sea, no era del carácter como de mi papá, ¿no? Y Pero encima mi papá, porque mi mamá Pero ahí decía, vivía el imaginario, pues le voy a decir a tu papá para que te rime, digamos, ¿no? así Y él no como me dice, agarrate, sí, pero sí, no lo o hacía. va a llegar tu papá y le voy a avisar No todas había las tal, cosas. ¿sabes no, por pero qué? ahí ya llegó. No, pero ¿sabes por qué, tío? Porque yo me acuerdo que mi mamá, digamos, era, ahora sí, tu papá está hablando, ya, háblale. Así, ¿no? Y vos eras, hola, paz. Hijita, ¿qué ha pasado? Papi, es que así, ya, tranquila. Sí, era el más Claro. pasivo de la vida. Y mi mamá atrás, agarrándose los cabellos, ¿por qué no le reí? Y ahí aprendiendo mi mamá Ujú. a soltar, pues, o sea, claro, como no, entonces yo, y ya, pues, entonces nosotros, es cierto, y escapar, y, o no, era así, entonces, papel. y ahora yo puedo ver que mi mamá era lo único que, y ya yo creo que, como ella no sabía Claro, cómo pues, confrontar eso. confrontar eso, y empezó a, yo hago a mi manera,
Porque era una edad súper complicada. Y las tres estabas en una edad súper complicada. Teresa estaba... 3 hijas también. Estabas en tus 12, en tus 12 3 años. hijas. 12 años, sí. 12 Yo años. todo usado a mi favor en el colegio. Mi mamá me pega, por favor no me mande boleta, por favor. A ese punto. Pero yo creo Mami, que hay que ¿estás encontrar un escuchando? espacio súper interesante. Claro, porque Eh, también, perdón, tío, podemos aprovechar de eso. Claro. Ese es un aprendizaje. Y en el duelo, por ejemplo, no vamos a hablar ahora del duelo, pero hay etapas de la negación, de la negociación, del enojo y demás cosas. Pero hay la sexta etapa que ahora se ha planteado, Ya. que son los legados. Es honrar lo que has aprendido de tu papá Sí. y ponerlo en la práctica. Tío, yo creo que sí. Permíteme. A ver, dime tú, ¿qué es lo que más Ay, Dios. valoras de tu papá en una sola palabra? Tú también y tú también. Y ustedes también. ¿No? Una palabra. Una cualidad, una virtud, una característica. Para mí mi papá es amor. Amor, Para mí es verdad. Para mí es valentía. valentía. Si se dan cuenta, la mejor forma de honrar a nuestros papás ausentes o que se fueron es hacer eso que lo que mejor nos enseñaron. Si a ti te enseñaron Sí. amor, no solamente es con tu hija, con tus entornos. Hay otros lugares y hay otras personas que necesitan ayuda. Exacto. El voluntariado, por ejemplo. Exacto. Tú dijiste... Verdad. Verdad. Eso. Te hablas con la verdad con todas las personas. Así duela, así lastime. Pero eso es como una punta de lanza que te caracteriza y que te hace diferente y que te hace muy Teresa. Ujú. ¿Y a ti era? Valentía. Valentía, lo mismo. La valentía. No significa que nunca hay dolor. Hasta el valiente llora, hasta el valiente se cae. ¿Recuerdan un capítulo de la película Intensamente? Dice, cuando la alegría le está jalando a Al juguete, la tristeza. Sí, sí. Y le dice, hasta la alegría se cansa. Es cierto. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Hasta la alegría se cansa, porque todos le ven usar. Vos eres la alegre. Ajá. Vos tienes que estar saltando. Y tío, te quiero comprometer para que en realidad, para hablar del duelo, porque yo pienso que es un tema que realmente me clava mucho lo que viene a ser el duelo, porque por lo menos no sufro tanto en el sentido de cuando mi papá se fue, porque sabía que él iba a volver, ¿no? Sabía que podía hablar, sabía que estaba ahí. estaba ahí, pero cuando mi papá realmente falleció, es algo que hasta el día de hoy no puedo superarlo. Ujú. Y te quiero comprometer para que en el tema del duelo sí nos puedas acompañar. No, fuertes declaraciones, tío. Claro que sí. Si es con vino, claro que sí. Y ahora vamos a abrir. Son unas preguntitas que sí respondemos. Sí. Pero antes de eso, que a lo que nosotros podamos responder, tío, tú también como que puedas acoplar la Complementar parte y de- ayudarnos. De decir, no, Sonsa, esto era así. Esa palabra es Yo les hago la pregunta. Vamos, a ver. ¿Sientes que esa experiencia te hizo resiliente, madura y protectora entre todos ustedes? Uf, yo creo que cada etapa que he pasado con mi papá, de la distancia, de la pérdida, ha sido como que el boom de decir, Pamela, te deshaces, pero te vuelves a construir, porque yo te he enseñado esto, a ser así, así de fuerte, así de madura, porque yo te he construido con valores, con cimientos que puedes seguir adelante. Y con valentía. Y con Con valentía. valentía. Resiliencia, recuerden ustedes que es la capacidad de que cuando caes, fracasas, has fallado, te puedes levantar. Y tío, perdón que complemente a eso. Yo algo que destaco mucho de mi papá era que mi papá era muy fuerte, nos hablaba muy duro. Él no nos tocaba, pero sus palabras eran durísimas. Pero luego agarraba y te demostraba amor. Entonces yo creo que eso es lo que a nosotros nos decía, sé fuerte, pero aquí Pero está. también. ¿No ve? O sea, acompañaba. Y yo creo que hoy en día eso falta ante muchos niños, ¿no? Yo creo que es saber aceptar que la valentía, el amor y las otras virtudes también tienen sus momentos de desequilibrio y donde te destruyes y no sientes que no va. Y eso es parte de la vida. Y yo te puedo decir, tú tienes una imagen de tu papá que está aquí arriba. Sí. Yo también lo tengo ahí arriba, pero también te puedo contar desde el otro lado. Yo he tenido
la suerte de compartir con él Sí, eso quería días en Estados Unidos y caminar juntos. Yo no sabía eso. Y ha sido una alegría porque nos hemos encontrado y me decía, vamos, se pidió permiso ese día de su trabajo. Ya. Dijo, vamos, primo, nos vamos. Y nos hemos ido a caminar Pepe, por diferentes lugares. ¿Por el buen camino o por el mal camino? También. Tampoco es cuestión. Buen camino, ¿no veo? O sea, Salud, también salud. tiene pues sus lados. Sus lados de. Ayer no tengo salud. Pero ¿sabes qué fue bonito? Más que caminar, más que tomar una cerveza, fue abrazarnos. Ay, Porque lloró mucho. Mm. Durísimo. Me dijo, yo quiero demostrar ante mis hijas fuerza, valentín, Sí. amor. Pero yo también me estoy sufriendo. ay, qué Yo también me estoy cayendo. Y a veces ese es el espacio que no mostramos. Queremos mostrar lo bonito, lo fuerte, lo más... El tema que pueda jalar a la otra persona. Ujú. Pero en realidad tenemos que entender Somos seres humanos. que somos seres humanos, Ujú. que caemos, que nos lastimamos, que tomamos malas decisiones, que tomamos buenas decisiones. Pero lo importante es levantarnos. Es verdad. Qué duro que nosotros, por lo menos yo tenía a mis hermanas, tenía a mi mamá y él estaba solo. Claro. Qué duro. ¿Y sabes qué tenía? Él tenía... Yo ni siquiera sabía. Tú sabes que nosotros tocábamos música cuando éramos jóvenes. Y él estaba con la zampoña. Sí. Y me dijo, primo, escúchame, porque nadie me escucha. Ay, Ay, no. ¿en serio? Escúchame y te lo voy a tocar. Y durísimo. tocó y luego dije, ahora tocamos juntos. Y ahora tocamos juntos. Para que entiendas, primo, que no estás solo. Sí, es verdad. No estás solo. Y eso somos los seres sociales. Y valorar. Tenemos que decir lo que sentimos. ¿Por qué tenemos que cuidar? ¿Por qué tenemos que generar barreras, imágenes de valentía, de muchas cosas, cuando en realidad lo que nuestros hijos necesitan es que sepan que tú también tienes tus debilidades y que tú tienes cosas por mejorar? No hay el ser perfecto. Idealizamos muchas veces. Sí, es verdad. Seguramente tu papá ha tenido muchos errores, seguramente ha tenido muchas cosas por hacer, pero ahí quedó. Es una etapa de la vida que le tocó vivir, no es por culpa de Dios o el destino, demás, sino es cada uno de nosotros tenemos una fecha de caducidad y un momento de circunstancia. Por eso es importante el sexto momento del duelo, honrar lo que mejor nos enseñaron. Ay, Y esas palabras que ustedes han identificado, que sea su punta de lanza, lo que les identifique, pero no con ustedes mismas, con sus hijas, con los entornos sociales, porque hoy, en estas etapas de crisis, es donde realmente necesitamos exacto. un abrazo. Y no, Sí, es y verdad. tío, tampoco juzgarlos tantos a ellos, ¿no? Porque es como que tú te has ido, tú me has dejado, tú, por eso soy así, tú, cuando realmente no nos ponemos en el papel de la otra persona, Cuando ya no, uno Y ya los no papás. ya lo vive, ya es diferente, ¿no? ¿no? En la ausencia y en el duelo hay esas etapas, ¿no? La primera etapa es ¿por qué a mí? ¿Por qué me dejaste a mí? Si yo te quería tanto, si yo no quería que te vayas. La segunda etapa es el enojo. No debías irte. Ajá. Mira lo que estoy sufriendo, mira lo que estoy padeciendo, mira lo que me está aconteciendo. Y echar la culpa, ¿no? Y echar la culpa. Y pelearte con el otro y no canalizar adecuadamente. Y la tercera es la negociación. Ya, se ha ido, pero vamos a caminar, hagamos esto. Y luego vivir el momento de la tristeza, de los momentos estos, y luego aceptar. Claro. El aceptar es el punto exacto. Y vuelvo, disculpen que insista, honrar. Honrar. Sí. Y yo Qué buena creo que palabra. si está mirándonos Guido en este momento, no va a ser que ustedes lo recuerden con dolor, con pena, con lágrimas, Ujú. sino que honren su palabra, honren su ejemplo Honren su y vida. honren su vida. Y hagan eso. Sí. El pasado es pasado. No lo podemos resolver. Disfrutar también de ellos mientras estén vivos, tío. Exactamente. Sí, total. Vivir. Ay, sí. Por eso yo igual digo, o sea, el tío está aquí, es papá, es todo. Y por eso digo, tío, qué honor que estés aquí. Sí, tío. Gracias.
Tengo aquí una otra A pregunta. ver. Ay, esta, pero bien. prométanme, No llorar. pero también a la vez plantearlo en términos positivos, de construcción, Ya. porque el dolor, la pérdida no es que te destruyas, es un momento a través del cual tú tienes que aprender y reconstruirte. Dice, ¿qué le dirían hoy a ese papá que tuvo que tomar la decisión tan dura por amor? Gracias. Ay, diría que lo amo y que hoy entiendo lo que ha hecho por nosotros. Yo le diría, eres mi héroe. Ok. Eres mi héroe. Eres el amor de mi vida. Gracias por forjar esta hermandad y que nosotras sigamos adelante. Salud. 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 Pero hay un tema interesante cuando uno Ay, trata perdón, tío. de resolver a nivel de autoestima y para recuperarte. Esto hablamos mucho en psicología, en proyecto de vida y también cuando haces terapia. El tema es volver hacia ti mismo, hablar contigo mismo. Y la pregunta aquí justo está parcelado, dice, si hoy pudieras hablar con esa versión adolescente tuya o con ese niño, Ay, ¿qué le dirías? Porque estamos hablando de nosotros, ya no estamos hablando de nosotros. grande, claro. Uy. ¿Qué le Yo dirías? le diría Ay, a tu no. niño interior. A tu niño interior, a tu adolescente. Uy. Yo le diría, lo has hecho bien, estoy orgullosa. Yo le diría, Pame, No rías tanto. no seas tan yuk. No, Perdón a los que me están viendo, pero no, es así. o sea, no. Ya, ahora sí. Pausa. No, ya pasó tu tiempo. Yo le diría que realmente que todo pasa. Tus circunstancias, tus tristezas, tus alegrías, pasa, nada más. El tiempo y Dios lo decide. ¿Y tú? Yo le diría que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que de los hoyos más profundos es donde más impulso agarras. ¿Y qué le dirías a la Teresa de aquí a un año? De aquí a un año. Ocha. ¡Cálmate! De aquí a un año le diría que lo está haciendo bien, que la amo tal y cual como es y tal y cual está aprendiendo día a día de sus experiencias. Yo le diría que va a seguir madurando y que por más tropiezos que esté dando cada día, va a sobrellevar y aprender de sus errores. Adri. Yo le diría, no tengas miedo de esta nueva etapa. Vamos, se puede. Sé tú mismo, Mm. nada más que eso. Vive el momento, disfruta el momento y no pienses en el futuro ni en el pasado. Piensa en el hoy. Tienes unos lindos hijos, tienes unas lindas hijas, tienes una linda pareja. Disfruta eso. Sí. Y no juegues con lo que llamo yo los ISIS. Los ISIS son como los miedos. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si va a ocurrir esto? ¿Y si...? Y si me chupo. Ay, claro. Vive el momento. Bueno, tío. Gracias, tío. Gracias. Te amamos. ¿Sabes No, qué? yo las quiero mucho. Y más allá, como lo he dicho a un principio y lo vuelvo a reiterar, eres un gran papá, eres un ejemplo de familia, eres un ejemplo como persona, eres un ejemplo de superación y eso es lo que me gusta y quiero recalcar en este podcast, que cualquier invitado y tú eres muy especial y bienvenido acá. Muchas gracias. Gracias, tío. Salud. Estás comprometido para el duelo. Sí. No, y tengo que contar las historias. No me deja contar. Tengo unas anécdotas. ¿Y cómo se llaman esto? Cuando los bloopers, ¿no? Tengo unos bloopers. Que podemos hacer un programa. Ya. Y ya, No se olviden, en el quinto, sexto programa
voy a contar las anécdotas de 3 al aire. Ay, no, no muestren los videos. Hacemos de como Papelito. Ah, no, ese no podemos cantar. Puede ser copiado. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao. Gracias. En serio, quiero ir al baño.